más a nombre del Consejo Cívico, pues muchas gracias por acompañarnos y agradezco al TEC otra vez por facilitarnos estas instalaciones. Hola, buenos días. Bienvenidos al diálogo sobre la democracia en Nuevo León, convocado por el Consejo Cívico. Les presento a los participantes de esta mesa. María Amparo Casar, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestría y doctorado por la Universidad de Cambridge, especialista en temas de política mexicana y política comparada. Ha centrado su investigación en el estudio del Congreso, el sistema presidencial, las relaciones ejecutivo-legislativas, partidos y elecciones y corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Ha publicado diversos libros y artículos bajo diversos sellos editoriales. Es editorialista semanal del periódico Excelsior y comentarista en diversos programas de análisis político en radio y televisión. Luis Carlos Ugalde es economista y politólogo, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, planeación estratégica, evaluación de programas públicos y diseño de políticas de gobernanza. Fue consejero presidente del IFE de 2003 a 2007. Ha sido profesor en universidades de Estados Unidos y México, entre ellas el CIDE, el ITAM, Harvard, Georgetown y Americana. María Malván es maestra y doctora en Sociología por la New School of Social Research de Nueva York y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2015 es la nueva presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Es consejera del Instituto Nacional Electoral desde 2011. De 2002 a 2011 se desempeñó como comisionada del IFAI. Fue comisionada presidenta de este instituto de diciembre de 2002 a junio de 2006. También se ha desempeñado como consejera del Instituto Federal Electoral en el estado de Jalisco, miembro de la Junta de Gobierno y consejera del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Además de su labor en la administración pública, la doctora Malván fue profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Actualmente forma parte del comité promotor de Open Government Partnership. Jesús Cantú Escalante es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey, consejero electoral del Consejo General del IFE de 1996 a 2003, exdirector del periódico El Porvenir de Monterrey, Nuevo León. Actualmente es director de la sede Monterrey de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Ha escrito varios capítulos de libros y es ensayista y colaborador de revistas y periódicos. Mentor Tijerina, consultor político por más de 15 años en el diseño de estrategias de campañas electorales, diseño de estrategias de comunicación y diseño de políticas públicas. Es director general de Publicum Estrategias, licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París II y con un máster en Administración Pública por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Ha sido coordinador de Comunicación Social y secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Nuevo León, director de Análisis de Información en la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Ha sido también profesor de Mercadotecnia Política en LEGAP, Escuela de Graduados en Política y Administración Pública del Tecnológico de Monterrey. Y finalmente tengo a Carlos Elizondo. No sé dónde está. No, bien. Ahí está, perfecto. Entonces, así quedamos. Les comento los objetivos fundamentales de esta mesa, que son sensibilizar a la sociedad sobre los cambios que están sucediendo en la vida democrática en Nuevo León y en México y sus implicaciones a futuro, lecciones aprendidas y propuestas de cambio para próximos procesos, incentivar el voto responsable, consciente y evitar el abstencionismo. Y por último, les quiero comentar cómo va a ser la dinámica del ejercicio. Vamos a tener una mesa redonda en 4 tiempos. En el primer tiempo vamos a darle la palabra a todos nuestros conferencistas para que realicen un planteamiento inicial por cada uno. Disponen de 5 minutos para la primera vuelta. Les pedimos que en este espacio, por favor, nos aporten comentarios iniciales sobre el futuro de las instituciones, especialmente las electorales, así como de la democracia en Nuevo León y México. En la segunda y en la tercera ronda,
voy a detonar yo una serie de preguntas individualizadas para 2 participantes de la mesa que contarán con 3 minutos para contestar las preguntas. Y los demás participantes contarán con 15 minutos totales para complementar. Y finalmente, en el cuarto momento, vamos a abrir el espacio al público presente, muy interesante, hay muchos aquí que tienen muchas opiniones interesantes, con un máximo de 20 minutos. Entonces, le cedo en primer término la palabra a María Amparo Casar. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Cintia. Muchas gracias al Consejo Cívico. Quiero empezar por felicitarlos por su labor. Yo también pertenezco a organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil similares a estas y hacemos una labor, espero que tan importante como ustedes, nada más que desde la Ciudad de México. Así que muchas gracias a todos, a mis aquí compañeros de mesa. Luis Carlos me hizo favor de invitarme, o de convidarme aquí a este seminario y para hablar fundamentalmente sobre las elecciones intermedias. Yo voy a guardar mi primera intervención para dar mi opinión sobre qué es lo que creo que va a pasar a nivel de la distribución del poder político en México, comenzando por la Cámara de Diputados. Seguramente vamos a tener una séptima edición de ese fenómeno que para muchos de ustedes, los que son más jóvenes, ya es común, pero que para los de mi generación, sí, era realmente un fenómeno totalmente novedoso en 1997, que fue cuando apareció en México el primer gobierno sin mayoría. Nunca antes un presidente en México, antes del segundo trienio de Ernesto Zedillo, se había enfrentado con un gobierno sin mayoría, esto es, con un gobierno en donde el partido del presidente no contara con la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara o en la Cámara de Senadores. Este fenómeno había aparecido hacía muchísimo tiempo en América Latina, en todos los periodos democráticos de los países de América Latina, Argentina, Brasil, Uruguay, pues era un fenómeno normal, como es un fenómeno normal también en Estados Unidos, que es el país presidencialista por excelencia, pero nosotros, dado que habíamos tenido durante tantísimo tiempo el fenómeno del partido hegemónico, casi único, después dominante, simplemente no se presentaba. Bueno, ahí empezó a contar el Congreso, ahí cambia radicalmente la historia del Congreso, sin que hayan cambiado fundamentalmente sus facultades. Sus facultades fueron prácticamente las mismas, no se modificaron en la Constitución y sin embargo pues se volvió una arena como cualquier otro parlamento en el mundo, en donde se cumplían las 3 funciones, que era la de representación, la de legislación y la de actuar como contrapeso. Y ahí empieza, digamos, una parte de la historia democrática de nuestro país y de hecho, hay que decirlo, hubo congresos sin mayoría mucho antes en el interior de la República que a nivel federal. Bueno, cumpliríamos ahora el 7º y la gran incógnita es cómo va a quedar la distribución del poder. Casi todos dan por dado que, casi todas las encuestas, digamos, de que en el mejor de los escenarios el PRI quedaría con más o menos la misma composición que tiene hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos con sus 2 aliados o sus 2 apéndices, como lo quieran ver, tendría apenas una mayoría en el Congreso. Y aquí uno se pregunta, bueno, sería entonces, se rompería la tradición que ha venido habiendo desde 1997 hasta este momento de que el partido en el gobierno pierde, ¿me avisas cuando falte minuto y medio? Pierde la mayoría a la mitad de término, o sea que hay que no hay un refrendo por parte de la población al partido del presidente, ¿sí? Zedillo perdió 12%, Fox perdió 11%, Calderón perdió 12% otra vez y Peña Nieto, la interrogante es si va a perder igual que sus predecesores o va a ganar como el último gobernante que tuvo el PRI, que fue Carlos Salinas de Gortari, que por desempeño, ¿sí?,
más allá de que no eran condiciones equitativas, se llevó la Cámara de Diputados, llevó un Congreso, digamos, de mayoría. Esa es la gran interrogante a nivel federal. Desde luego también si va a haber una distribución geográfica, va a cambiar la distribución geográfica del poder. Si me das 2 segundos, es muy importante esto de la mayoría por varios motivos, aunque ya hayan pasado las reformas estructurales, principalmente porque viene el presupuesto, hay una idea de un presupuesto base cero y el presidente quisiera tener las fichas suficientes para poder caminar en este sentido. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Luis Carlos Ugalde. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias al Consejo Cívico, gracias a mis colegas por estar aquí. Así como María Amparo platica sobre la dinámica de las elecciones en el ámbito federal, hay otra dinámica en el ámbito local. Y quiero decir que la elección de 2015 probablemente debe analizarse en 2 avenidas diferentes. La nacional, en donde las elecciones de diputado federal llaman poco la atención, sus biografías son poco conocidas, y en las entidades donde no hay elecciones locales, que son 15 de ellas, en general las elecciones se ven como algo alejado, con indiferencia, y ahí es donde ha permeado mucho el discurso de las elecciones sirven poco, ya no resuelven problemas, los políticos están alejados. Sin embargo, noto que en elecciones locales, sobre todo en las 9 entidades donde habrá elecciones gobernador y particularmente en 7 de esas 9 donde hay una alta competencia, me parece que la dinámica es completamente diferente. En lo local, lo que predomina es el perfil de los candidatos, la historia de los candidatos, el desempeño del gobierno en turno, el tema de corrupción que afortunadamente ha surgido en muchas regiones del país como un tema dominante, lo cual no era frecuente en otras elecciones del pasado, y me parece que ese es un tema muy relevante para analizar. Que hoy en 7 de las 9 entidades que eligen gobernador la moneda esté en el aire, me parece que es una magnífica noticia. Magnífica noticia porque habla de que en las localidades hay una democracia con muchas deficiencias, con muchos defectos, pero está caminando y hay competencia. ¿Qué se observa en las condiciones de contienda, de competencia en algunas entidades? Se observa campañas de propuestas, sí hay propuestas, yo no compro la idea de que ha sido solamente una guerra negativa, de ataques en todos lados. Me parece que los partidos y los candidatos en elecciones locales están haciendo propuestas. Podemos cuestionar la calidad de estas propuestas, pero hay propuestas. Segundo, hay un intenso escrutinio que ha conducido en ocasiones a lo que se llama guerra negativa. Me parece que eso es muy benéfico porque nos permite contrastar y comparar, pero ese es el segundo tema. Tercero, la litigiosidad, fruto de una legislación abultada, sobreregulada y también del abuso de la norma por parte de algunos partidos, que seguramente llevará a partir del próximo lunes, y en Nuevo León seguramente será el caso, a un proceso largo, un verano caliente, estridente de conflictos postelectorales y de litigiosidad. Para la segunda parte de mi participación quisiera decir por qué Nuevo León. En particular Nuevo León me parece que es un espacio y un laboratorio muy importante para el futuro de la democracia. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a María Marván. Adelante. Muchísimas gracias. Empiezo como mis colegas agradeciendo y felicitando a Consejo Cívico. Muchas gracias a Luis Carlos también por haberme convocado. Me da mucho gusto compartir la mesa con todos ustedes. Ya dijo Luis Carlos, uno de los fenómenos más interesantes o diferentes de esta elección intermedia es que lo local está por encima de lo nacional. Creo que es lo que convoca interés, creo que es donde hay mayor incertidumbre, aunque coincido con que no sabemos en realidad cómo va a quedar repartida la fuerza de la Cámara de Diputados. Quisiera distinguir otra peculiaridad que no es menor, aunque en Nuevo León ha tenido menos importancia, y es la presencia de la violencia. Me atrevo a decir que es la primera vez, o por lo menos la primera vez desde que yo nací, y ya es hace mucho tiempo, que las elecciones se convierten en rehén de múltiples
grupos delictivos. No es solo que haya violencia en el país y que haya un escenario de violencia en muchos estados o ciudades del país, sino que hemos vivido todo el proceso electoral con el permanente chantaje de la violencia, de la delincuencia organizada o desorganizada, da lo mismo, ya no basta ser, ya no se necesita ser narcotraficante, con parecerlo es suficiente, de sabotear las elecciones y no permitir que haya elecciones en regiones o espacios particulares o tratarlo de traspolar a todo el país. Lo que hemos vivido esta semana con la CENTE creo que es evidencia de ello. El hecho de que hayan logrado que se frenara la reforma educativa en un claro toma y daca, obviamente no explicado así en los medios, pero nadie ha podido dar otra explicación. Se suspende la evaluación de los maestros a cambio de elecciones y el fracaso de este proceso visto ayer mismo en Oaxaca creo que es evidencia de lo que digo. Creo que otra cuestión importante es la presencia de los candidatos independientes, donde tenemos dos fenómenos distintos, igualmente importantes, pero que es necesario diferenciar. El fenómeno de candidatos independientes que salen de su partido por un mal procesamiento del nombramiento de candidaturas, o bien algunos candidatos que inician a la vida política a través de ser candidatos independientes. Esto nos lleva a mi siguiente punto, también me avisa cuando nos falta un minutito, me falta un minutito. Esto me lleva a mi siguiente punto, que es el descrédito de los partidos. No solo candidatos independientes, la gran mayoría o una buena parte de la propaganda de los partidos políticos, todos decían ser ciudadanos y ofrecer una alternativa que no era propiamente la de los partidos políticos, todos pensando que podían asumirse como no partidos políticos. Otro elemento que me parece importante y que con toda honestidad desconozco qué tan fuerte ha sido en Nuevo León, pero que a nivel del Distrito Federal se percibe, es el movimiento ciudadano que existe para invitar a los electores a que conozcan a sus candidatos. No compres el emblema de un partido, métete a Google, métete a Internet, conoce a tu candidato, ve quién te pone a su disposición su currículum vitae y en el mejor de los casos su famosa declaración de 3 de 3 que sé que impulsa el propio Consejo Cívico. El otro fenómeno que me parece importante a recalcar es la nueva e imperfecta ley electoral. Realmente es una ley fundacional que se aprueba tarde, una ley con la que nunca estuve de acuerdo por múltiples razones, pero que además se sincroniza muy mal con entre lo local y lo federal, no logran cerrarse las contradicciones, digamos, a través de los procesos locales y que además tiene múltiples contradicciones que hemos visto en la práctica y Nuevo León fue el ejemplo más claro en la contradicción en el financiamiento a candidatos independientes entre topes de campaña y financiamiento privado, poniendo dos dilemas sin aparente resolución o sin justa resolución. Por último, ¿qué es lo nuevo o hacia dónde vamos? Creo que no hay democracia sin partidos, aun cuando los candidatos independientes puedan inyectar cierto oxígeno. Creo que hay muchas propuestas de cambio, pero yo espero honestamente que vayamos hacia la simplificación legal. Creo que ya llegamos al límite de la complejidad de nuestra estructura, de nuestro entramado legal, y no ha propiciado una mejor calidad de la democracia, sino al contrario, la ha debilitado. Podemos o debemos reconocer que hay que replantear el pluralismo para que mejore la democracia. Muchas gracias. Jesús Cantú Escalante, tu participación. Sí, muchas gracias. Bueno, 5 minutos es para telegrafiar algunas ideas y déjenme tratar de telegrafiarlas.
En primera instancia yo quisiera decir, yo creo que tenemos fundamentalmente tres grandes elementos, ya no tocaré la cuestión de la violencia, que desde luego tampoco había estado presente en estas condiciones en México, tan generalizada la amenaza, etcétera. Pero hay tres elementos que me parece que son totalmente novedosos. Desde luego, la presencia de las candidaturas no partidistas, prefiero llamarlas no partidistas que independientes. Segundo, una nueva autoridad electoral. Y en este sentido quisiera decir que comparto las críticas que ya ha hecho María, que porque me parece que no resolvieron el problema, incrementaron costos y mantuvieron dos estructuras y crearon más caos. Y hay un tercer elemento que espero que tengamos en algún momento oportunidad de trabajar, la expansión de las redes sociales. Porque creo que la expansión de las redes sociales han sido un cambio fundamental en esta elección. Quisiera detenerme un poco en las candidaturas independientes para hablar precisamente de lo que sucede en Nuevo León. Y en este sentido yo quisiera decir, los partidos políticos o los grupos parlamentarios partidistas accedieron a una demanda social ante lo imposible, concedieron las candidaturas independientes, pero colocaron tantas trabas para tratar de hacerlas inviables. Sin embargo, pues surgió una paradoja. Les pusieron tantos obstáculos que aquellos que lograron vencerlos llegaron fuertes. Y eso lo estamos viviendo aquí en Nuevo León, o sea, cuando logran rebasar y logran juntar las firmas y logran tener cierto posicionamiento, tienen mucha posibilidad de poder realmente pues convertirse en un fenómeno emergente que es de alguna manera lo que estamos viviendo en Nuevo León. Ahí podríamos abordar mucho sobre las candidaturas independientes e inclusive pues obviamente también con este descontento que nada más lo diría mundial con los partidos políticos. Lo más cercano que tenemos pues es lo que acaba de pasar en España, ¿verdad? Donde los partidos políticos emergentes con otra legislación, allá es posible crear partidos políticos más fácilmente que aquí, pero tuvimos a movimientos sociales que se convierten en partidos políticos. Entonces quisiera dejar esto para centrarme en algo que me parece que es un fenómeno que eventualmente puede ser súper interesante. Como decía Luis Carlos Ugalde, efectivamente en 7 de las 9 entidades la elección está más o menos cerrada. Pero, ¿cuáles son estas? Las únicas dos que, perdón, y creo que aquí coincidiríamos, están resueltas son Baja California Sur y Campeche. Ahí no hay problema y repetirá el partido en el gobierno hasta donde se sabe. Pero ojo, en Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, existen posibilidades muy importantes de que el partido gobernante pierda. Y casi lo podemos ver en todas ellas es el partido que hoy está en la oposición o un candidato independiente el que está apareciendo arriba en las encuestas. Y quiero destacar esto porque es un mensaje muy importante de la ciudadanía, o sea, en las 7 entidades donde hay elecciones competidas, la ciudadanía está reclamándole al partido en el gobierno y lo está castigando de alguna manera al partido en el gobierno. Creo que este es un dato del cual pues no nos podemos olvidar. No sé cómo ando de tiempo porque yo 1 minuto todavía, que bueno. Entonces, bueno, dejando esto nada más como una idea general, quisiera regresar un poquito a la candidatura independiente o la no partidista aquí en Nuevo León. Creo que coinciden muchos factores para hacer esta candidatura pues exitosa, ¿no? Más allá de lo que ya había dicho. Desde luego, en primer lugar, coincide un gobierno muy desprestigiado. Los escándalos de corrupción y de conflictos de intereses, tanto a nivel estatal como a nivel federal, que tuvieron un impacto serio. Las pésimas designaciones de candidatos, y aclaro, candidatos, no quiero juzgar cómo podrían ser como gobernantes, estoy hablando de candidatos de las 2 fuerzas principales en el Estado. Y obviamente que se lanza un candidato no partidista que empezó a construir su imagen hace 6 años. La empezó a construir cuando se lanza de candidato a alcalde de García. Desde entonces empieza a transmitir esta imagen y el que además tiene muy claro cómo se quiere posicionar él y cómo quiere posicionar a sus 2 oponentes. Y los resultados pues están por verse. Gracias. Seguimos con el tema. Le cedo la palabra a Mentor Tijerina. Adelante, Mentor.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo quisiera retomar el tema de los desafíos que presentan estas elecciones para la democracia y voy a comentarles desde un punto de vista eminentemente práctico porque me tocó ser consultor en estas de dos candidatos, un candidato del PRI para Monterrey, que bueno, es una elección muy interesante porque es después de 12 años de gobierno del PAN, o sea, un candidato opositor, y una candidata que es la candidata independiente para San Pedro, Lorena Canavati. Yo creo que, obviamente, si lo vemos como desafíos para la democracia, lo más interesante, los desafíos más interesantes están desde el punto de vista de los candidatos independientes. Como dijo Chuy Cantú, porque obviamente las reglas no están parejas, el piso no está parejo para los candidatos independientes. Desde el requisito de reunir, por ejemplo, en el caso de Lorena Canavati, 7,000 firmas, 7,800 firmas para poder aspirar a registrarse como candidata independiente. Después tuvimos el problema del financiamiento, porque la Comisión Estatal Electoral nos fijó como tope de campaña pública 21,000 pesos, frente a 980,000 pesos de los candidatos de los partidos políticos. Obviamente era una inequidad enorme. Y entonces nosotros promovimos el primer juicio que se presenta de inconformidad y este juicio fue el que derivó en la resolución de la Sala Regional que dice que no se aplica para los candidatos independientes el principio de la prevalencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado. Pero aún así, esta candidata sigue subiendo y lo más seguro es que quede en segundo lugar en San Pedro. Entonces, ¿qué pasa con una candidata independiente que va a quedar en segundo lugar? Y es que no tiene derecho a la repartición de los regidores de representación proporcional. Entonces, aquí tenemos otro desafío adicional y obviamente ya estamos preparando el recurso para ver si a través del Tribunal Federal Electoral nos pueden permitir el acceso a que la candidata que quede en segundo lugar tenga representación en el Cabildo. Por otro lado, creo que Nuevo León ha sido un caso totalmente de estudio en lo que se refiere a los candidatos independientes por la presencia por primera vez de un candidato independiente que le disputa el poder, o en este caso, a los dos partidos más importantes, al PRI y al PAN. Y esto, bueno, representó un desafío porque fue un candidato que no tuvo acceso a los medios electrónicos de comunicación, que no tuvo la misma cantidad de financiamiento y que aún así está compitiendo y que tiene muchas posibilidades de ganar. Y eso plantea dos problemas adicionales que yo vería como desafíos para la democracia. Uno sería las alianzas de facto. O sea, se da en esta elección una alianza de facto de un candidato que renuncia para unirse, que en este caso fue Fernando Elizondo, para unirse a la candidatura de Jaime Rodríguez. Y esto representa un problema que, desde el punto de vista de la teoría política, porque ellos anunciaron que van a hacer un cogobierno. Entonces, número uno es, en caso de que resultase ganador Jaime Rodríguez, ellos dicen va a haber un cogobierno, pero ellos ven el cogobierno como un problema de división de funciones al interior del Poder Ejecutivo. Pero yo veo que el problema más importante se da en la relación del Ejecutivo, o sea, si tenemos un gobernador independiente con un Congreso donde este gobernador no tiene ningún diputado. Entonces, aquí se da la posibilidad, por ejemplo, ya se habla de tener un gobierno con dos motores, o sea, ¿qué tan viable es que Nuevo León avance hacia un sistema semiparlamentario, en donde se pueda manejar la figura del jefe de gabinete como un personaje que tenga relación con un Congreso que no tiene mayoría y que entonces avancemos hacia una especie de gobierno semipresidencial o al estilo la Quinta República francesa, o un experimento en donde, para evitar esa división de poderes, Congreso que no tiene mayoría,
se pueda llegar a un gobierno de coalición en donde participen los partidos políticos que están representados también en el Congreso. Muy interesante. Bueno, les quiero mencionar así los temas que fueron lanzando todos para que los vayan enhilando y retomando porque fueron varios y muy interesantes. Por ejemplo, la reedición del gobierno sin mayoría en la relación ejecutivo-legislativo a nivel federal, las diferencias entre lo que es la línea de la elección a nivel federal y lo local, que Luis comentó como interesantísimo, preeminencia de lo local sobre lo federal, el factor de la violencia, del uso, del impacto de la violencia en el proceso de las elecciones y sobre todo en cuanto se acerca al resultado, la influencia de la ciudadanía para conocer los ciudadanos, el problema de la ley imperfecta en cuanto al impacto sobre el nuevo órgano regulador de las elecciones, el INE, y también en cuanto a la regulación de las candidaturas ciudadanas o no partidistas, como dice aquí Jesús, el impacto de las redes sociales que comentaba Jesús y los escándalos de corrupción vinculados a conflictos de interés. Y finalmente, de lo que comentaba Mentor, el efecto de las alianzas de facto y la complejidad del cogobierno, que yo le agregaría ahí, con bipartidismo, ¿no? Porque también va a ser un cogobierno, pero con bipartidismo, ¿no? Entonces está muy cerrado a diferencia de otros regímenes parlamentarios. Entonces, quería retomar esto para que vayan saliendo estos temas en las preguntas. La primera pregunta, por cómo está diseñado el ejercicio, le voy a dar la palabra a María Amparo y a Luis Carlos, y en general, para que retomen sus puntos fundamentales, la pregunta disparadora sería: ¿cuáles son las diferencias más significativas de este proceso electoral contra las que hemos vivido en el pasado, en la entidad y en México, y qué implicaciones tendrá esto? Adelante. Diferencias bueno, hay similitudes y hay diferencias con las anteriores, sin duda. Las novedades de esto es, bueno, primero tenemos esto de las candidaturas independientes, que fue el único de los 3 derechos que se plantearon en la reforma política que, digamos, llegó a buen puerto. Hasta ahora no prosperaron las consultas populares y no prosperó la iniciativa, bueno, no es que no haya prosperado, no se ha explorado la vía de la iniciativa ciudadana. Y las consultas populares, las 4, la planteada por el PRI, PRD, Morena y PAN, las 4 fueron bateadas por la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera llegaron hasta allá. Así que fue el único que llegó a buen puerto. Es una novedad. Desde luego, buena parte de la legislación electoral es nueva. Tenemos ahora causales de nulidad específicas, ¿sí?, que antes no las teníamos. Esto creo que va a provocar en buena medida frustración, porque, claro, como el resultado es efectivamente anular las elecciones, pues es un resultado muy fuerte y que es difícil que los encargados de tomar esa decisión. Bueno, en primer lugar, es difícil probar, y en segundo lugar, es difícil que los encargados de la decisión, lo hemos visto, por ejemplo, con respecto al Partido Verde, tomen una decisión de esa naturaleza, como sería retirar un registro o, peor aún, no sé si peor aún, o anular una elección. Imagínense ustedes que se anule aquí de repente la elección de gobernador, ¿no? O yo me quiero imaginar que se anule una buena parte de las elecciones en el Congreso o una delegación en la Ciudad de México, ¿sí? La nueva legislación electoral abre más ventanas de oportunidad para, como decía Luis Carlos Ugalde, litigar más las elecciones. Se trata de 2 cosas: una elección que es poco propicia, ¿sí?, para seguir, digamos, para que no haya litigios, y 2, también se trata de que tenemos actores de las elecciones, en particular los partidos y también los medios, que les gusta jugar en la rayita, les gusta provocar a los árbitros, ¿sí?, y arriesgarse. Están más mal alineados los incentivos, ¿sí? Ya dijeron más competidas, y quiero mencionar, si me da tiempo, si no, ni modo, me arrancas el micrófono. Sí, no, yo así soy cuando soy mesa también. Están desafiando, ¿sí?, a los encuestadores y a los criterios de una elección. Se dice que los votantes votamos retrospectivamente de acuerdo a cómo nos va
como sentimos que nos fue en el pasado y cómo nos va a ir en el futuro. Bueno, sentimos que nos va a ir pésimo y sentimos y decimos a los encuestadores que nos fue muy mal y sin embargo, a nivel federal, cuando menos van a ganar. Las encuestas dicen que ganará el partido en el gobierno. Tengo otros comentarios que me los guardo para el ratito. Le cedo la palabra a Luis. Sí. Gracias. ¿Cuáles son las diferencias? No solo quisiera hablar de Nuevo León y otras entidades. Creo que una de las diferencias fundamentales de 2015 es la desesperanza de la alternancia. Dicho de otra forma, cuando a nivel nacional en 2000 se inaugura la alternancia a nivel presidencial, se vendió como la cura de los males y el candidato Fox dijo que todo se trataba de sacar al PRI de los pinos a nivel nacional. Cuando en Baja California en 1989 gana el PAN la primera gobernatura en la época moderna, un sistema hegemónico dominado por el PRI, generó esperanza. Cuando en la Ciudad de México el PRD gana la Ciudad de México en 1997, era la esperanza de la alternancia como el mecanismo salvador o mecanismo para mejorar el funcionamiento de los gobiernos. Ha habido algunas entidades como Nuevo León que ha tenido dos alternancias de ida y vuelta, y entidades como Nuevo León, como Jalisco, como Michoacán, en donde al menos dos, en algunos casos tres partidos han gobernado a nivel estatal y municipal. Creo que un signo característico de esta elección es que muchos segmentos cuestionan si la alternancia es un mecanismo efectivo para gobernar mejor. Y creo que ese es el tema central de Nuevo León, que después de haber experimentado diversos partidos, en este caso un sistema bipartidista por 15 o 20 años, creo que hay segmentos de la población que llegan a la conclusión de que el sistema está agotado. Y que la única forma de mejorar el funcionamiento de la democracia en Nuevo León y otras regiones es justamente retando ese sistema bipartidista. Yo es lo que veo cierta desilusión en muchas capas de la sociedad mexicana y en muchas regiones del país con la eficacia de la democracia electoral y de la alternancia para estimular mejores gobiernos. Y creo que ese es el tema central. Si las elecciones siguen siendo ese mecanismo o si estos mecanismos alternativos como las candidaturas independientes pueden seguir siendo el mejor estímulo para retar al propio sistema. Quiero decirles que yo sí creo que el futuro de la democracia pasa por fortalecer al sistema de partidos. La pregunta es cómo se fortalece, si de forma endógena o de forma exógena. Ya me parece por eso que Nuevo León puede ser un buen experimento para tratar de retar al sistema. Retarlo no para destruirlo, retarlo para fortalecerlo. Y tengo la impresión de que la mejor forma de retar al sistema de partidos y a un sistema bipartidista como Nuevo León es hacerlo de forma exógena. Por eso me parece que el experimento de Nuevo León es un experimento muy interesante desde un punto de vista institucional. Parafraseando un poco, Baja California fue la primera entidad que retó la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en 1989 y eso detonó por más de 10 años una serie de cambios institucionales muy importantes que pasaron por el gobierno dividido a nivel federal en 1997 y luego la alternancia en la presidencia de la República. Pero este proceso empezó en 1989 y fue muy virtuoso. Creo hoy que Nuevo León puede retar al sistema bipartidista y a la alternancia tradicional que se nos está agotando como mecanismo de rendición de cuentas, inaugurar una serie de cambios que pueden ser virtuosos, con muchos riesgos, ciertamente muchos riesgos, pero yo creo que desde un punto de vista institucional y de fortalecimiento de la democracia, creo que eso es lo interesante del caso de Nuevo León. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta y le voy a dar la palabra a María Marván y a Jesús Cantú para conversar sobre el siguiente punto. ¿Cómo se compara el sistema electoral mexicano en comparación con otros ejemplos de países latinoamericanos y del mundo? ¿Cómo se comparan las tendencias electorales y las preferencias? Adelante. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿3 minutos? 3 minutos cada uno. También me avisa, por favor, y claro. Entendemos que su trabajo es ser mesa e interrumpirnos, y no creo que estaríamos aquí 10 días enteros. Creo que el sistema electoral mexicano, comparado con los sistemas electorales del mundo, podemos decir que es sumamente complejo y me atrevería yo a decir altamente disfuncional. Tiene que ver con la cantidad de reglas que hemos creado, con el intentar a cada posible trampa que los partidos conciben o padecen en el proceso electoral anterior, tratar de generar una nueva regla electoral que más tarda en echarse a andar
que en romper con la vocación, como decía María Amparo hace un momento, de jugar en la rayita. Tenemos además un sistema que pretende ser, y quiero subrayar, pretende ser profundamente garantista, sin darse cuenta el bien jurídico que está protegiendo o que debería de proteger, que es la democracia misma. Los partidos políticos no son personas físicas a las que hay que protegerles derechos humanos y garantías individuales como si lo fueran. Son maquinarias sumamente poderosas y hasta hoy altamente irresponsables, en términos generales. No tenemos ningún tipo de contrapeso para evitar, por ejemplo, quejas frívolas. Hace rato hablaba, si no me equivoco, Luis Carlos, de la litigiosidad del proceso electoral, sumado a la cantidad de cuestiones que se resuelven en tribunales. Vamos a ver que muchas de las gubernaturas, me atrevería yo a decir, todas las gubernaturas en donde haya una diferencia de 5% o menos se van a resolver en tribunales, y no hay ningún costo para los partidos, ni político ni económico, por retar resultados electorales que no les favorecen. Quisiera poner un ejemplo con Perú. Para poner cualquier queja, un partido político o una persona tiene que poner una fianza del equivalente a $100, y si la queja es frívola, no solo pierde la fianza, sino que además puede ser multado la persona o el partido, y a los partidos se les multa seriamente. En México no tenemos ningún elemento que haga que los partidos reten o se quejen de sus opositores sin pagar un costo ni político, ni social, ni económico, y eso nos está generando o alimenta el desencanto en la sociedad mexicana. ¿Cuál es la percepción de las campañas? Y entiendo que ya tengo que cerrar. Primero, los grandes actores no son los partidos y políticos y los candidatos. Los grandes actores de esta campaña han sido las autoridades electorales, cosa que ya nos habla muy mal. Y segundo, todos los partidos son tramposos, da igual por quién vote. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, yo quisiera partir de este punto. El sistema mexicano creo que es muy cerrado, muy excluyente, y está diseñado totalmente para preservar los privilegios del cártel de partidos políticos. A partir del 2003 empezaron a construirse todas las reformas electorales para beneficiar fundamentalmente a 3 partidos políticos y el cuarto que está insertado ahí como satélite. En diciembre de 2003 se hace la primera reforma para tratar de impedir el ingreso de nuevos partidos políticos, limitando a las asociaciones y duplicando el número de firmas que se tenía que conseguir. En 2007 y 2008 se hace la segunda reforma que va en el mismo sentido, aumentando el financiamiento electoral, el financiamiento público de una manera sustantiva, y llevando a los partidos a que, pues obviamente, privilegien el que haya menos partidos porque les va a tocar más financiamiento, dado que la bolsa se va a quedar y va a ser la misma absolutamente, y se va a repartir entre menos partidos políticos y todo lo que viene en los medios masivos de comunicación. Y el otro punto que es central es el registro de partidos políticos. Solo se puede hacer una vez cada 6 años y para las elecciones intermedias, lo cual hace absolutamente que sea muy difícil la emergencia de un nuevo partido político. Ahora lo vamos a ver, solo uno va a quedar casi seguramente de los 3 que se están registrando. Entonces, vimos cómo los partidos políticos lo que han estado buscando es privilegiar esto. Ahora concedieron, ya decía, esta posibilidad de las candidaturas independientes en la lógica de que no iban a tener mayor impacto. Están teniendo el impacto porque les resultó un boomerang, pero yo creo que precisamente esta es la posibilidad que tenemos de retar, de pues desafiar a este sistema. Creo que en Nuevo León se está desafiando este viejo
dicho popular de más vale malo por conocido que bueno por conocer, y no digo que sea bueno el que querramos conocer, pero digo que por lo menos sí se está tratando de desafiar este cártel de partidos, fundamentalmente estos tres partidos políticos, y vuelvo a repetir, el Verde, que está ahí un poco como satélite. Es un hecho que uno de estos partidos se va a debilitar mucho, y yo aquí, más allá de las encuestas, creo que el PRI va a perder una parte importante de su bancada en esta elección, a pesar de lo que digan las encuestas, porque también históricamente nos demuestran que el PRI casi siempre parece sobrevaluado en las encuestas, y el resultado que obtienen las urnas es más bajo del que le aparece previamente en las encuestas, más allá de la otra tendencia que también explicabas, de que siempre cae ahí en la elección intermedia el partido en el gobierno. Entonces creo que con esos dos probablemente pueda quedar abajo del 29%, que es su piso en la elección del 2006 para diputados. Sí.